Y ahí estoy grabando. Bueno, Bien. Bueno, chicas, ¿cómo andan? Primero le quería presentar a Gal. Gal es un amigo que se dedica a las artes, a la gestión cultural. Y nada, hoy queríamos cerrar esta clase en conjunto para ya ir cerrando un poco las temáticas y los ejes temáticos que abordamos durante el cuatrimestre, eh, pero hacerlo de manera más extendida. Así que por eso hoy está Gal con nosotros. Quería darle la bienvenida y bueno, Cal, te invito a que te presentes un poco sobre tu formación, qué venís haciendo, tu relación con las artes, la gestión cultural y eso. Te dejo que abras el micrófono y charlemos. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Saludar a todos. Y bueno, me presento. Mi nombre es Gal, como dijiste recién. Yo estudié la licenciatura en Arte y Gestión Cultural, estudié una tecnicatura en cine también y actualmente estoy finalizando, estoy en proceso de tesis en la especialización artística de arte contemporáneo en la UNC. Así que bueno, hay un poco más o menos a nivel institucional. Después hay otra formación que va más desde el campo, que es un poquito, me parece que lo que vamos a venir a compartir acá. Porque si hay algo que tiene la gestión cultural, que ni por más que te enseñen y te den un montón de pautas, es estar en el territorio y ponerse a trabajar y habitar, digamos, el territorio que siempre es distinto en los lugares en donde uno vaya a gestionar, ni hablar, digamos, las características de cada proyecto. Sí, eso, perdón, te interrumpo. Eso era un poco lo que hablábamos la otra vez en una de las clases, que yo creo que suceden dos cosas paralelas. Una es la acción de cómo Ujú, se gestiona o qué sucede con la gente o las relaciones sociales dentro de la comunidad. Y otra cosa es lo teórico. O sea, para total, diferenciar a ambos, creo que siempre sucede primero la acción y luego viene la teoría. Pero en ese mundo es donde van sucediendo un montón de cosas. Así que está total. lo que decís. Sí, por ahí la pata teórica está buenísima, sobre todo cuando tenemos como que bajar un poco la información del proyecto o lo que queremos, digamos, eh, gestionar, sobre todo cuando eso queremos, no sé, comunicar, cuando queremos buscar algún espacio para producir lo que estamos haciendo. Entonces, en esa parte, digamos, por ahí entra como un poco más esta parte más teórica, que nos ayuda a poner un poco en ideas escritas, sobre todo porque nos manejamos de manera bastante escrita, digamos, para poder hacer solicitudes y esas cosas. Pero sí, digamos, o sea, es ir a preguntar, a hablar y toda esa parte, digamos, es muy del campo de estar haciendo la cosa, digamos. Yo lo que les quería compartir un poco es como el trayecto, voy a hacer como una bajadita cronológica, por así decirlo, y les propuse como 4 patas para poder conversar, que más o menos se va a ir como mezclando todo. Pero tenemos por un lado el Festival de Cine Experimental que se llama EFICE, que es como uno de los primeros proyectos donde me desempeñé como gestor cultural, productor, curador, porque uno entra, entra a hacer un montón de otras cosas también, ¿no? Diseño gráfico, bueno, todas esas cositas. Después está Habitáculo, que es un programa radial. em, Después está Pliegues, que es un proyecto en el que estoy trabajando ahora. Y como cuarta pata puse la gestión del ser artista, ¿no? Porque eso también es una forma de gestionar y creo que es una de las más complejas a veces de visualizar cuál es la gestión que hacemos, porque generalmente las estrategias que desplegamos siendo artistas eh, no las tenemos como muy presentes. Generalmente es como, bueno, es lo que me queda tiempo para hacer y por ahí cuando están en proyectos que son de manera colectiva, es más fácil delinear esas estrategias, pero cuando estamos hablando del hacer de uno, digamos, es más difícil y en realidad es algo que hacemos todo el tiempo, nada más que por ahí no lo ponemos en palabras, básicamente. Así que si quieren podemos empezar con el Festival de Cine
experimental. Déjenme que abro acá mi Instagram. A ver, compartir. ¿Ahí se ve? Bien, sí, ahí lo estamos viendo. A pleno. Y si yo vengo acá y busco algo acá, ¿aparece? Por ejemplo. Sí, aparece todo tu buscador. Perfecto. Entonces, tenemos enneagrama, cine experimental. Hay algo muy interesante del festival. Este festival arrancó en el año 2017. Tiene 5 ediciones, porque nos tomamos en el medio como un año ahí para bajar un poco la manija y esto en el que te pone también, ¿no? Cuando empezás a trabajar en algún proyecto es como que empieza y empieza a Sí, caminar solo muchas y veces. esa pausa tuvo que ver con la pandemia o no? Vos sabés que no. De hecho, en Ah, pandemia lo hicimos de manera eh, online. ujú. De hecho, por acá está esta, que fue como eh, de manera online, digamos, o sea, lo hicimos por YouTube. Pero quería venir como al principio, porque hay algo también de la gestión cultural que son los vínculos, que para mí es algo fundamental, con quienes decidimos trabajar en los proyectos o construir. Y bueno, y acá estamos, esto lo quería mostrarles. Ah, bien, Em, ahí la veo. bueno, este festival arrancó con estas dos personas, este soy yo y esta es Irene, una amiga, em, que nace, digamos, el proyecto desde una necesidad de nosotros poder tener un espacio de circulación del cine experimental, que era en ese momento como lo que estábamos produciendo como artistas. Em, y a partir de ese momento en el que dijimos, che, bueno, hagamos algo, no hay un festival de cine experimental en Córdoba, capital, porque estábamos les dos en Córdoba. Entonces dijimos, bueno, empecemos a armar esto. Cuando nosotros arrancamos, la primera edición fue muy chiquitita, recibimos muy poco material, estuvo buenísimo, dijimos, qué bueno esto, parece que sí, es necesario generar este tipo de espacios. Y entonces, cuando empezamos a pensar en una segunda edición, de repente se nos abrió eh, como el territorio por sí solo, porque empezaron a llegar videos de distintas partes del mundo. Entonces, como el festival se llamaba Festival de Cine Experimental. Y en esa, como en ese poder recibir material o sea, te juro, material de cualquier lado, así como de, no sé, de la India teníamos material, como cosas Mirá, de Tailandia, no sé, material de todas partes del mundo real. Em, entonces, nos vimos con la necesidad de sumar internacional y ahí ya quedó como EFICE ya en la segunda edición. Em, y bueno, y parte de un poco de lo que nos va dejando el festival es poner en diálogo también el proyecto, ¿no? Entonces, cómo de repente empezar a, a vincularse con otros espacios que también estén gestionando festivales de cine. Córdoba tiene, digamos, varios festivales de cine, festivales que tienen más de 10 años de gestión y eso fue sumamente rico, digamos, ese intercambio que se empieza a generar con distintos actores, digamos, que también vienen trabajando y desde hace mucho tiempo. Entonces, eso para mí es una pauta re importante que por lo menos nos dejó, digamos, el festival, que es el trabajo en red. Esto que decía yo como al principio de lo vincular, ¿no? Del proyecto,
con quiénes trabajamos, y los lugares en donde decidimos también trabajar son re importantes, porque es lo que por ahí nos va a dar el impulso o no para decir, bueno, sí, seguimos por acá o no, tomamos otra ruta, digamos, ¿no? Otro sendero. Sí, perdón, Em, y lo que me parece interesante de estos proyectos o lo que vos estás diciendo es la posibilidad de hacerlo internacional, Ujú, y no solo porque el festival sale afuera del país, sino ujú, que también se va relacionando con otras personas de otros lugares que a su vez como que vienen con sus propias cargas, sus propias experiencias, sus propios, estas redes de contactos que decís vos o sus propios ujú. vínculos, que también hacen y transforman sus formas de hacer. Me parece re lindo eso. Yo me acuerdo que cuando yo participé en uno de los eventos que gestionó Gal en Ujú. el 2022, ¿fue? 2021, 22 creo que fue. 22 me parece, sí, en Y en este. ese momento habían venido una chica que se dedicaba al cine de Uruguay, que Ujú, lo mismo, después terminó, creo, participando en Chile, una cosa así, o sea, la seguí un par de veces más, pero ujú. nada, me parece muy, muy interesante eso, cómo se da el encuentro, ¿no? Sí, y siempre estar atento a cuáles son las necesidades que empieza a tener el proyecto, ¿no? Porque uno arranca con una idea y de repente es como que el proyecto toma una fuerza que a veces uno no tiene ni idea. Y de repente, no sé, éramos 2 personas y nos vimos en la necesidad de tener que ampliar ese equipo de trabajo. Y bueno, ¿y cómo hacemos para ampliar ese equipo? Y de repente empezamos a buscar colaboradores, que eran personas que no eran parte, digamos, intrínsecamente de la gestión, como de la parte dura, por así decirlo, con lo que es armar el texto de convocatoria, porque todo el material que se recibía en el EFICE es por convocatoria abierta. Entonces había que visionar todo ese material y demás. Entonces, bueno, era como ver en qué etapas del festival necesitábamos, digamos, por ahí una colaboración. Y nosotros también lo veíamos esto como un espacio de formación, más allá que por ahí no podíamos hacer que eso fuera un trabajo pago, sí realmente era poder formar parte de la cocina, por así decirlo, del festival, realmente hacía que cada uno pueda, nada, eso, encontrar como un espacio de formación dentro de la gestión, que es difícil también formarse en gestión cultural si no estás haciendo gestión, digamos, ¿no? Es como, me parece que lo mejor o lo más lindo es poder participar de este tipo de espacios que son muy entre amichis, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos acompañando, nos vamos corrigiendo y ese tipo de cositas, digamos, que van surgiendo, lo mismo como la dinámica que después va adquiriendo el proyecto. Por ejemplo, esto de abrir conversatorios, como, bueno, son cositas que de repente en la grilla del festival empiezan como a suceder, pero porque hay algo que va mucho más allá de a veces de lo que uno propone o los objetivos que se pone en mente con respecto a lo que quiere llegar a desarrollar. Y eso me parece súper interesante. Ni hablar, digamos, después la gestión, por ejemplo, con los espacios. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar en distintos espacios municipales, y la gestión fue ir a hablar directamente con los espacios culturales, presentar la carpeta, por eso les hablaba de esto, de la importancia por ahí de la parte como más teórica para poder bajar y armar un proyecto, cosa que uno después lo pueda ir y presentar y que esté bonito, que esté entendible, que la persona que lo vaya a leer realmente pueda entender cuál es la idea o la bajada que tiene el festival. Sí, por ahí también esto de sentarse y escribir, si bien creo que es un ejercicio bastante, que lo que menos ganas tenemos de sentarnos y escribir a veces, o pues lo Ujú, digo muy personalmente esto, yo creo que también el hecho de sentarse y redactar y pensar bien qué objetivos tenés, qué metas te propones, a qué público pensás alcanzar, o cuál es tu iniciativa básicamente, yo creo que sentarte y escribirlo también hace que tu evento, lo que sea, se legitime de alguna manera, ¿no?
O sea, poder dejar sentado que sucedió tal cosa, nos encontramos tantas personas, nos encontramos en tal lugar, pensamos tal cosa, no sé, modificamos estos objetivos porque después de 5 años nos dimos cuenta que ya esto no nos interesa o ya no es una pregunta que nos interpele, entonces tenemos una pregunta nueva, o sea, eso, creo que está bueno ese ejercicio. Sí, sobre todo esto que mencionás, lo del tema de la circulación del público, que es algo es re importante de mencionar en las carpetas cuando vas a presentar en los espacios donde vas a pedir un espacio, porque generalmente re tienen en cuenta cuál fue la circulación de público anterior que tuvo el festival. Entonces, a partir de ahí se establece como un parámetro de, bueno, cuán masivo o no masivo, digamos, es el evento. Y te tira ahí como también un poquito de brillito Claro, para poder llegar a los sí, espacios, digamos, ¿no? sí, 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 y lo que decís es un poco lo que abordamos este cuatrimestre cuando hablábamos, por ejemplo, del valor simbólico. O sea, empieza a tener Ujú, como ese valor, como, che, alcanzamos 1000 personas. Bueno, el otro alcanzamos 2000 personas. Che, después de 5 años alcanzamos tantas personas. Y de diferentes países. No es solamente Argentina, es Chile, Uruguay y la India, como decías vos. Creo que ujú. eso le da como otro valor interesante a la cuestión, ¿viste? Totalmente, y de hecho el festival es al día de hoy, que bueno, la última edición esto fue 2022. Ah, mira, ahí. Esa fue la última edición. Y al día de hoy nos siguen llegando mensajes de cuándo, cuándo se hace de vuelta, digamos, ¿no? Es como, eh, no sé, no hay muchos festivales de cine experimental en Argentina, así como para a nivel territorial, y en Córdoba no hay ninguno. Entonces, nada, bueno, el EFIS era el único que todavía estaba ahí en pie, pero bueno, la vida hace que por ahí Claro. también vaya mutando de proyectos o de procesos. Pero bueno, es nada, eso. La verdad que fueron 6 años de mucho trabajo y súper interesante lo que se empieza a generar, digamos, o cuando el proyecto, perdón, empieza como a andar solo, es súper rico y hermoso, digamos, lo que vuelve, digamos, ¿no? Como esto que hasta el día de hoy te siguen llegando mensajes preguntándote, che, ¿cuándo sale la próxima edición? Es Nada. que en realidad yo lo digo como participante de este evento, sí, me parece que está bueno, porque además era un espacio donde se podía albergar personas de diferentes formaciones. Ujú, Yo, por ejemplo, vengo de las artes visuales. Pero siempre me gustó jugar con la cámara, jugar con la foto, jugar con el video. Bueno, y hasta hoy eso fue lo que derivó en mi trabajo en publicidad hoy, ¿no? De mi claro. investigación a juego. Y Ujú, creo que eso era lo interesante que tenía el encuentro. Yo me acuerdo cuando participé, también me encontré con uno de los chicos con un video que creo que mm, venía de Buenos Aires, que estaba haciendo un posgrado en algo de sonido, música. Pero bueno, eso te permite encontrarte con otra gente creativa. Y me gusta mucho eso. Che, y a propósito de esto, vos decías que en ujú. Argentina no hay un evento similar a este. ¿Vos ya hiciste Hay un estudio de campo previo durante? Claro, sí, fue como un poco el esto, no tenemos dónde mandar nuestros videos. Bueno, armemos nuestro Ujú. propio festival. Hay, no sé, hoy si estarán funcionando, digamos. Había uno que se llamaba FIBA, Festival Internacional de Video Arte, que es, o sea, que hay una diferencia entre el cine experimental y el video arte, porque en lo que es cine experimental, por ahí entraban películas o entraban, digamos, mediometrajes. En cambio, lo que es el videoarte es un poco más acotado en cuanto a la temporalidad y bueno, ya es lo narrativo ya no ingresaría, digamos, por ahí dentro de lo que es el videoarte. Em, y después, no recuerdo si había otro o en alguna, digamos, de los festivales hay alguna categoría de cine experimental o videoarte. Lo que sí, digamos, por ejemplo, tenés sino como muy tematizada las convocatorias en cuanto a lo que es artes visuales. Por ejemplo, tenés convocatorias de performance y entonces ahí podés mandar videos
del lado de lo que es la perfo, o danza y podés mandar videodanza. Y nosotros recibíamos todo ese material. Cine experimental era como todo el bagaje que anda dando vueltas de lo que es el video y el cine. Entonces yo creo que también eso hacía que la convocatoria fuera tan grande. Em, sí, Muy bueno, muy bueno. sí. Y bueno, esto es el EFICE, por un lado, ¿no? Es como, bueno, el primer experimento, por así decirlo, de gestión y que, bueno, eso nos llevó a una enseñanza increíble. De ahí les quería mostrar esto, habitáculo. El habitáculo es un programa de radio que también lo hicimos durante 4 años y lo empezamos en pandemia. Y era por online, o sea, lo hacíamos a través de un Meet, o sea, muy precario era, ¿no? Hasta que llegamos a lo que es Radio Revés, y en Radio Revés estuvimos 2 años trabajando. Ya ahí, bueno, teníamos eh, otra, otra forma de poder hacer. Lo que Sí, Gal, tiene perdón, ¿querés sí. comentarnos un poco qué es Radio Revés? Radio Revés, sí, perdón. Sí, Radio Revés es una radio comunitaria que es de la Facultad de Comunicación que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, es una radio que funciona hace 23, 24 años, cumplió ahora hace poquito. Y bueno, es una radio que se gestiona, se autogestiona desde su propio colectivo, que es el colectivo Revés. Y tiene distintos programas, entre ellos estaba Habitáculo. Y nuestro programa hablaba sobre el arte local, sobre todo, digamos, el arte de Córdoba, pero teníamos también por ahí visitas de artistas de otros lugares. Y como es re distinta la naturaleza de un proyecto a otro, la producción y la gestión de esto era más a lo que era como el acotado al programa en sí, ¿no? Como la producción en cuanto, bueno, a las invitadas, la temática con la que se iba a trabajar. Era un programa que salía todos los martes, o sea que era un programa semanal. Y después, digamos, cómo hacer que esto también, ¿no? Comunicarlo. Pero al ser un programa radial, ya tenía su vía de comunicación. Entonces, por ahí el Instagram, lo que a nosotros nos servía sobre todo era para poder esto, reforzar, digamos, a las invitadas que teníamos, poder dejarle también a las invitadas como una plaquita, que muchas veces este tipo de entrevistas, pues nosotros trabajamos el formato entrevista, em, son realmente re interesantes, digamos, cuando a veces material que decís, ¿para qué me puede llegar a servir? Y a veces en convocatorias, cuando te preguntan, digamos, cuál es la difusión o cuál es la circulación que viene teniendo tu trabajo, estas entrevistas vienen como re bien también como para poder sumar ahí al CV, y eso era algo que nos parecía sumamente importante. Nosotros, aparte de salir, digamos, por radio, salíamos también por streaming. Teníamos nuestro canal de YouTube, entonces también se transmitía por YouTube. Y esto que estamos viendo acá, que son algunas imágenes, estuvimos participando de lo que fue el cierre de una feria gráfica que se llama Bermú, que también tiene su sede en Córdoba. Em, y empieza a pasar esto, ¿no? Como un poco de vuelta a lo que venía de que cuando el proyecto arranca y anda, empiezan a suceder cosas que a veces vos ni te las imaginás. Entonces nos empezaban a invitar a distintos espacios, sobre todo espacios autogestivos, ¿no? Porque bueno, es un poco la autogestión es el lugar en el que habitamos. Em,
nos invitaban, digamos, a eso, a hacer una radio abierta, o a, por ejemplo, a coordinar una charla, que también estuvimos coordinando una charla en la Maní. Em, entonces, nada, eso, por ahí me gustaba como por ahí poner en comparación proyectos que tienen como re distintas naturalezas, ¿no? Como, bueno, un festival de cine experimental que tiene toda una estructura de organización y de gestión, con lo que conlleva, digamos, realizar un festival, buscar espacios, la convocatoria, recibir el material, curar ese material, a un programa de radio que tiene una emisión todos los martes, gestionás, digamos, cuáles van a ser las personas entrevistadas, es como totalmente distinto, ¿no? Pero siempre bajo la línea de la autogestión, como Claro. Che, y para este programa, vos también te encargabas de, ¿cómo esto? ¿Armar los contenidos? O sea, claro, iban nosotros gestionando a las personas que participaban, pero también tenían como un eje, imagino, ¿no? Claro, nosotros trabajábamos con invitades, todos los programas, y después teníamos una temática que era lo que nos daba como la pauta para poder hablar o llevar algunos textos para poder compartir. Y la gestión más grande era esa, digamos, la de coordinar con, armar, digamos, un calendario de invitades por lo menos mensual, como que al principio lo hacíamos semanal, después era como, bueno, no, imposible porque la difusión, la gráfica tiene que salir antes, bueno, mensual. Entonces, todas esas cositas que vas aprendiendo en el hacer, sobre todo cuando tenés que comunicar un proyecto se basa en la comunicación, digamos, un programa de radio y un programa de streaming, ¿no? Em, pero era como la gestión más grande era la de les invitades y después, digamos, armar la pauta eh, para ver qué es lo que vamos a decir, ¿no? Bueno, cuáles iban a ser los bloques, la música que iba a estar en cada uno de los bloques, bueno, ni hablar, digamos, que, cómo comunicar lo que estábamos buscando y teníamos como una patita también de autofinanciamiento que era a través de un alias, que por ahí era lo que nos ayudaba a salvar, por ejemplo, las impresiones, como ese tipo de cosas, o el body, ¿viste? Eh, Claro, la que nos autogestión. Autogestión. totalmente autogestión, sí, 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 sí. Que es algo por ahí que no nombré, digamos, en el Festival de Cine Experimental. Nosotros no cobramos entrada para el festival, entonces teníamos también un cafecito, como para las personas que quisieran colaborar, que era por ahí también lo que nos ayudaba a, no sé, a las personas que iban a estar ayudándonos, poder compartir una merienda, cositas, ¿no? Materiales. Nosotros trabajamos mucho desde la ayuda comunitaria, ¿no? Es como, bueno, tenemos que hacer una muestra y vamos a necesitar 7 televisores. Genial. Lo publicábamos y aparecían 12 televisores. Como en ese sentido, siempre la comunidad increíblemente amorosa en ese sentido. O sea, nunca hay que tener miedo de pedirle a la comunidad o a amigues materiales que por ahí nos puedan servir. Aparte, la gente, los televisores tubo, nadie los quiere, se tiran y te los regalan con mucha amabilidad. Después, ¿qué haces vos con todo eso? Bueno, es un tema también. Claro, bueno, pero es muy, muy de los artistas también eso, ¿no? De coleccionar cosas. El otro día estaba Totalmente. hablando con unos amigos que se dedican a las artes visuales y le Mm, pasaba eso, de que estaban acumulando cosas a cosas, o juntando en realidad para reciclar, para volver a para usar en alguna obra. Y para mí le digo, chicos, hay un punto límite delgado, le digo que coleccionás cosas para hacer artísticamente y pasando ese límite ya sos acumulador.
Y creo que el Sí, sí, límite es, ya, si eso no te sirve, ya está, hay que soltar. hay que soltar, Pero es sí. muy de la gente de artes, muy de la gente de artes. Totalmente, sí. Y bueno, y después, capaz que eso le sirve a alguien más, ¿no? Es como también eso, ¿no? Ir pasando todo ese material a otras personas que por ahí le viene bien. Por eso siempre hago hincapié en la importancia de la construcción de una red. Muy importante la red para los proyectos autogestivos, súper importante. Y nos vamos a ir ahora sí a pliegues, que este es un proyecto que estoy trabajando ahora, porque bueno, yo estaba viviendo en Córdoba y ahora estoy en San Martín de los Andes, en Neuquén, volví a mi provincia porque yo nací por estos lados. Em, y armé este proyecto como una excusa como para tener la cabeza ocupada y nada, tener también una patita autogestiva para la chamba. El kiosquito, dice una amiga, siempre hay que tener varios kioscos, ¿viste? Cuando uno trabaja de manera autogestiva. Em, y este proyecto en particular, si bien es algo que estoy armando como muy en la medida en que digo, estaría bueno ir por acá, estaría bueno abrir esta pata, sí nace, digamos, desde el deseo de poner en diálogo estas dos cosas, ¿no? En las publicaciones, en formato fanzine, y después un espacio de arte de acción, que es como un espacio más de laboratorio, de taller, en cuanto a lo que es la performance y las artes visuales. Pero también es otra naturaleza de proyecto que, bueno, también está tratando o estoy tratando de ver, digamos, cómo terminar de amalgamar em, las ideas que a veces me surgen. Em, y Bien, entonces esto es como un espacio de formación, investigación, experimentación y todo ujú. de manera online, digital. Sí, por ahora está siendo de manera digital. Me gustaría que en algún momento los fanzines, por la parte de publicaciones, pueda ser, digamos, impresa y tener un espacio donde circulen, pero por el momento está todo siendo digital. No tiene como un espacio físico todavía, ¿sí? Entonces, bueno, también es esa, ¿no? En la virtualidad, ¿cuáles son eh, las formas en las que podemos nosotros introducir o mediar con nuestro proyecto? Em, y Sí, bueno, yo estoy re a favor de todas las tecnologías digitales. Todas estas, las que son las tecnologías de la información y la comunicación, yo creo que hay que aprovechar estas redes sociales porque, nada, te permite alcanzar personas que vos no te imaginás, que va más allá de tu entorno físico o tu contexto. El otro día estábamos hablando con las chicas en el curso de la materia y les ujú, comentaba esto de que un día puedo estar en la noche viendo un video de un, no sé, japonés haciendo arte con técnicas que yo no ujú, conozco. Y eso me claro. parece como un re logro de, bueno, sí, de la globalización y demás, ¿no? Pero me gusta y creo que hay que usar eso a favor, sobre todo si es para producción artística y gestión. Totalmente, sobre todo para poder comunicar los proyectos, que eso es algo re importante. Y de repente uno que hace gestión de manera autogestiva, te ves haciendo, no sé, pensando en el contenido para, o sea, que querés comunicar y de repente, bueno, estás haciendo diseño gráfico, sos el CM, sos el gestor, sos el productor, sos el curador. En esta era, por así decirlo, en este tiempo, digamos, en el que el artista es bastante etcétera, ¿no? Que es un término que utiliza un autor de apellido Bassbaum, que no me acuerdo ahora su nombre, pero él habla, digamos, del artista etcétera, ¿no? Que el artista de repente, bueno, es eso, es el CM, diseñador gráfico, curador, y bueno, y en un amplio espectro de actividades, que ahí, bueno, se relaciona mucho con esto que quería como cerrar con lo del ser artista. Pero me interesaba por ahí em, poder visualizar
que no, ni por más que tengamos un proyecto como, bueno, este va a ser el proyecto, todos los proyectos en algún momento se terminan y de repente tenés que empezar otro, y decís, ¿cómo voy a agarrar esto si en realidad vengo gestionando algo en cine? ¿Cómo voy a hacer para gestionar un programa de radio? Sí podés, porque las estrategias que vos empezás a desplegar dentro de lo que es la gestión en cada uno de los territorios, por eso es muy importante, digamos, saber en qué territorio estamos trabajando, eh, a qué está destinado, digamos, nuestro proyecto. Em, Esas estrategias nos van a servir para todo, para cualquier proyecto que querramos como arrancar, empezar y demás. Y como no tenerle miedo, digamos, al cambio de proyecto, ¿no? Es como, y sí, muy importante es que lleva tiempo, digamos, para que un proyecto se asiente o se consolide, por así decirlo, y para que nosotros también podamos generar como esa solidez o una estructura un poco más estable. em, que hay que darle tiempo a los proyectos. Entonces, como eso, no tenerle miedo, digamos, que si al principio está medio estancado, y sí, va a ser así, no, es como darle tiempo y ir buscando, digamos, cuáles son esas vetas hacia donde también se va abriendo y estar atento, porque el proyecto, una vez que uno empieza a comunicar, es verdad que se abre solo, es como que hay cosas que empiezan a suceder y que uno a veces no las tenía ni en cuenta. Eh, y quería por último esto, ¿no? La gestión de la gestión de uno artista, ¿no? Que por ahí es Sí, como la parte más compleja, por así decirlo. Porque, no sé, yo utilizo, si se fijan, en todos los proyectos, la base es el Instagram. No tienen página web, no tienen sitios web, perdón, los proyectos. Yo sí tengo un sitio web gratis. No, la verdad que no pago nada en ese sentido. Y me parece que está re bueno aprovechar esas herramientas que todavía tenemos de manera gratuita para poder comunicar nuestros proyectos. Porque hoy sin una página de Instagram o sin un espacio, digamos, digital donde la gente pueda acceder a visualizar el contenido de nuestro proyecto, y es bastante complejo, digamos, ¿no? sí, Em, es verdad. A mí me pasa trabajando justamente en esa área, es que por ahí siempre nos hacemos la misma pregunta. Es que si no lo veo en redes sociales pareciera que no pasó. Es muy Ujú, loco, pero es real. O sea, me pasa cuando estoy, no sé, stalkeando una cuenta, ya sea de un artista o un proyecto o alguna marca, me pasa de que si no veo un posteo es como, che, pero esto ya no existe o no funciona. ¿Por qué? total. ¿Entendés? Como, yo creo que naturalizamos esos espacios digitales, perdón. Sí, sí, total. Y otra herramienta que por ahí es súper útil es el Linktree, que también es gratuito. Si pagás, digamos, puedes tener un montón de otras cosas, pero de manera gratuita funciona súper súper bien y nos permite esto, digamos, como juntar todos los links que tenemos sueltos. Entonces, por Ujú, ejemplo, esto, la web, los otros proyectos en los que venimos trabajando, si tenés algún artículo publicado, por ejemplo, o cuáles son las redes que estás utilizando. Em, y algo que sumamente importante en cuanto a la gestión de los perfiles de cada uno como artista es siempre tener la info actualizada. ujú, No sé, yo por ejemplo, ayer entraba a la web y no sé, el statement que tengo publicado ya no me representa, entonces lo modifiqué. Porque eso también va mucho con la característica por ahí del proceso creativo o del proyecto creativo en el que estemos trabajando en el momento, ¿no? Entonces, como eso ujú. también, nunca olvidarse de eso, de estar actualizando la información, de estar atento, digamos, a esas cositas, de tener siempre armado un portfolio, de tener, por ejemplo, yo tengo un portfolio laboral y un portfolio artístico. Lo mismo con el currículum. Tengo un portfolio, perdón, un CV profesional y un CV más como para trabajos más.
no tan académicos o no tan, no sé, que no necesiten como para una convocatoria, por ejemplo, generalmente te piden las últimas muestras. Ahí va, por ejemplo, el CV profesional. Eh, Sí, una cosa que quería aclarar de lo que decís mm, es, cuando decís statement te referís a tu manifiesto como artista, ¿no? ¿Cuáles son tus claro. objetivos, tu visión, tu misión, si se quiere? Ujú. Em, sí, me gusta. También estás hablando de convocatorias y también podría ser un punto interesante para hablar sobre las residencias artísticas. No sé qué pensás sobre Sí. eso. Las Es- residencias son tiene para su propia mí. complejidad, ¿no? Sí, sí, ¿para qué voy a dejar de compartir? Las residencias artísticas creo que forman parte de esto que hablaba yo de cuáles son las estrategias que cada uno despliega. Para mí, una de esas estrategias es ir a residencias. Eh, Porque te sacan primero que te sacan del territorio y te ponen en otro lugar. Si vas a residir en otro espacio, sobre todo. Y si no, estás haciendo algo por fuera de tu casa. Ya eso es un montón. Ni hablar las clínicas, también todo lo que sean clínicas de obra, acompañamiento de procesos, em, son súper importantes, porque más allá de que también te ayudan como a tu currículum, son experiencias que no, la verdad que yo el formato residencia me parece súper importante. De hecho, ahora, por ejemplo, está abierto la red Constelaciones de Quincho, les recomiendo que revisen, que es para hacer 2 residencias en 2 puntos. Hay unas que están en el mismo territorio y otras que están en distintos. Pero eso, estar siempre como no me sale en español, updated, como actualizado Ujú. en cuanto a cuáles son las convocatorias que hay y no dejar de enviar, ni por más que no quede seleccionada, por ejemplo, no sé, yo he mandado al Fondo Nacional 1000 veces y después me doy cuenta que, claro, los proyectos que termino mandando generalmente son porque les falta todavía un montón y me voy dando cuenta también en el momento de escribir, ¿no? Como eso, no desanimarse porque de repente mandaste una convocatoria y ni no quedaste seleccionada, sino tomarlos como un ejercicio. Posta que realmente te ayudan a ordenar el material, porque decís, bueno, ¿qué es lo que quiero mandar? ¿Qué es lo que quiero comunicar, digamos? Eso es súper importante. ¿Y en esos casos te pasa de recibir devoluciones o por lo general no lo recibís? No, generalmente no. Las convocatorias es como que te avisan si quedaste seleccionado y si no quedaste es como que ni te enterás. Claro. Sí. Depende de los proyectos. Nosotros, por ejemplo, en el EFICE sí enviábamos un mensaje a las personas que no habían quedado seleccionadas, mandábamos un mensaje como general con las personas que sí habían quedado seleccionadas y otra con las personas que no y agradeciéndoles. eh, que por ahí no iban como con la naturaleza o con las intenciones que tenía el festival, digamos, en ese año. Pero sí es importante por ahí que te avisen que no, así no te quedas esperando. Claro, está bueno. Está bueno igual seguir haciendo esto como ejercicio de preguntarse qué es lo que querés decir, si el proyecto sigue con vos, con tu esencia o no, o ya te motiva a otra cosa. Creo que está bueno eso. Nada, Gal, por mi parte, muy contento de que hayas participado de este encuentro a distancia. No sé si querés agregar algo más. No, por ahí algo que no mencioné, que es en cuanto a la sustentabilidad, digamos, de los proyectos, que es como un punto súper clave. Y que tiene que ver esto también con un poco de las convocatorias, la solicitud de los espacios y sobre todo, digamos, el apoyo colectivo. Porque hay pocas convocatorias para lo que son proyectos culturales y hay un poco más de convocatorias para lo que son proyectos artísticos. Pero bueno, siempre es como que en las convocatorias nada, tenés que mandás el material con la intención de que, bueno, de que vaya a las manos que vaya. em,
Pero bueno, son una buena herramienta también para darle continuidad a los proyectos y me parece que no quería por ahí dejar de mencionar eso en la parte de lo que era, nada, esto, mantener los proyectos en el tiempo, que por ahí es lo que más cuesta, digamos, porque desanima un poco el hecho de por ahí no tener plata para poder gestionar lo que tenés ganas de gestionar. Pero bueno, siempre eso, la red siempre ayuda un montón y desde la precariedad, digamos, suceden cosas increíbles y es una gran fortaleza también. Así que bueno, nada, eso. Qué lindo. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, no, otra cosa, antes de que, o no, después, pásame mejor. Pásame tus redes de contactos, así los cargo, se los paso a las chicas para que chusmeen más tranqui. Sobre Sí. todo tu web, que también me gustaría que las compartes para que nada, te conozcan un poco más de vos, de tu obra, cómo te presentás, también les puede servir a las chicas, por su lado, más de gestoras también. Así Ujú. que nada, Gal, muy contento de tenerte acá con nosotros. Así que nada, seguiremos en contacto. ¿Dale? Bueno, muchas gracias y muchos éxitos a todos con sus proyectos. Genial. Bueno, voy cerrando la grabación y